Nos habíamos quedado en el bloque anterior del poco aporte ofensivo, ¿no? Del Valencia, que nos tenía acostumbrado con Paco Alcácer de por lo menos de disfrutar de goles, ¿no? Y hacías una reflexión muy buena que es para razonarla, ¿no? De que hace 3 partidos de visitante que el Valencia no marca. No marca. Qué curioso, ¿no? No lo tenía en cuenta ese. ¿Viste? A veces son San, detalles. San Sebastián, Sevilla Y Rayo. Es verdad, sí. 3 partidos que no marca fuera de casa. Y se viene el Villarreal, ¿eh? Y eso denota que no eres un equipo que mate los partidos y que te los gane con cierta autoridad. Sigue demostrando que le cuesta mucho, y sobre todo, pues bueno, ver como un partido como el de la Real Sociedad que no eres capaz de levantarlo, se podría haber ganado, sí. Y bueno, con el Bilbao también. Y ahora te viene el Villarreal. El Villarreal. Pero mira estos 9 puntos, Richard. ¿Sí? Con estos 9 puntos que si, no digo sacar el 100%, estaríamos ahí peleando. Estaríamos peleando. Porque viene el Villarreal, otro directo, para aspirar por lo menos a lo que uno pretende, estar en la Europa League. Viste que el Valencia necesita estar ahí. Yo creo que se les está empezando a defenestrar y que se centren y que se vuelquen en la UEFA League, en la UEFA, pero vamos a ver, que quedan 10 partidos todavía, que son 30 puntos. 30 puntos. Es que hay que ganar y los otros tienen que perder. Claro, bueno, bien, de acuerdo, no dependes de ti, pero es que son 30 puntos. Muchos puntos. Quizás tú a lo mejor ganas de 30 a 20 y a lo mejor los contrarios ganan 10. O sea, es que puedes pensar eso también. También, sí. O sea, y ahora tienes una oportunidad, porque ahora te viene el Villarreal, es un rival al que tienes y le puedes recortar puntos. Es que, vamos a ver, es que es tu obligación pensar en que sí que puedes llegar a clasificarte para la UEFA directamente. Es que tienes que hacerlo. No, es la obligación. Es la obligación del Valencia por prestigio, por exigencia, Darío. Sí, que por un montón de cosas. Tiene que ser la propia exigencia, ya no de la entidad, sino del propio jugador, decir, a ver, que yo no puedo estar un año sin jugar competición europea. Es que como mínimo tenemos que meternos ahí, como sea. Ahora, redondeando a lo que estás opinando, es que no tenemos ese jugador distinto nosotros, de capaz de resolver estos. Si lo hubiéramos tenido, estos 9 puntos no se van. Como lo tienen todos. Bueno, aquí no está. Como lo tienen todos los equipos. Es que miras cualquier equipo y todos tienen jugadores que a lo mejor te aparecen 2 jugadas y te ganan un partido. Claro, esto no hay. Entonces la intensidad, el trabajo, el sacrificio, la bondad de este equipo que le había puesto, con eso nos conformamos, porque con el Bilbao no fue un partido brillante del Valencia, pero la gente salió conforme. Sí. Porque por el sacrificio, por todas estas cosas que nosotros, por la intensidad que le puso el equipo, pero no se vio ahora en la Real Sociedad. Con muy poquito nos mira que es un campo para difícil. El equipo que tienes delante es muy complicado. Es un equipo que dice, no te puede, como un equipo con casi nada, pero con muy buenos jugadores de medio campo para adelante, que saben perfectamente, tienen súper estudiado y tienen... Es como cuando hablamos del Levante, es lo mismo, son equipos... Ahora se viene el Levante. Son equipos que los ves, que sabes perfectamente cómo juegan y lo que te va a costar ganarles. Sí. Pero como tú dices, siempre hay que dar un plus más en este tipo de partidos, porque si no, o sea, como sabes que no les vas a ganar, es que al final te das cuenta de que al final no les vas a ganar. No, es verdad. Porque te das cuenta tú mismo y dices, es que no tengo más para poderle ganar. Es que estuvieron bien controlados. El trabajo defensivo del Valencia fue bueno. Fue muy bueno. Los controló a Vela, a Griezmann, a Irreche. Que fue el que hizo el gol. Un descuido. Si llegaron 1 vez y media, 1 vez y 3/4 a la portería y ganaron 1-0. Con muy poquito. Bueno, está el próximo, Villarreal. Otra posibilidad de poder escalar y llegar ahí donde soñamos, ¿no? ¿Y el Levante qué? Difícil, un partido difícil, con un técnico que no convence, pero que ha sido jugador de fútbol, que le gusta el juego. Estoy hablando del técnico del Celta, que le encanta que el equipo juegue bien. Y lo hace. Y lo hacen bien. Y lo hace bien. Con buenos jugadores. Y es un equipo que además fuera de casa
está... ya no hablamos de que está logrando proezas ni está consiguiendo sorpresas, ¿no? Pero es un equipo que ya fuera de casa hay que tenerle mucho respeto porque... Y fue criticado, ¿eh? Fue criticado al comienzo de este torneo, no le ganaban a nadie, ni de local ni de visitante. Sin embargo, ahora despacito, están descansando, creo que en mitad de tabla ahí, tranquilito. Y encima le han ganado al Levante y en el campo del Levante, cuidado, Sí. Cuidado, que ganarle al Levante, ya no fuera de casa, pero ganarle aquí en el Ciutat, tremendamente complicado. Nolito el goleador del Celta, y Barral, que apareció otra vez, erró un penalti, erró un gol, Richard, erró un gol de esos que a veces es más difícil de errarlo que hacerlo. La jerga futbolera, ¿no? Que siempre dice no. Pero por precipitarse, yo creo que por precipitarse, ¿no? Y tú crees, me parece, claro, uno mirándolo, después he consultado con la gente que ha estado en el estadio y me dijo que la pelota no había entrado. Me parece que a través de la televisión entra la pelota, pero después como la cubre también el portero, no se ve que traspase la línea, ¿no? Pero un gol increíble, una aparición de Barra por el segundo palo, creo que le pega con la izquierda y se la da al portero, con todo el arco a 1 metro, Richard, a 1 metro de la portería. Es una pena, porque además rompe una racha de resultados del Levante que no tiene por qué mermar ni perjudicar el espíritu que tiene este equipo, ¿no? Yo creo que pueden estar muy tranquilos y muy contentos, porque yo creo que, tal y como se está poniendo el campeonato, yo creo que este año se van a salvar con muy pocos puntos. Así como el año pasado con 43, 44 puntos, 45 puntos no estaba salvado. Sí. Yo creo que este año... Lo que pasa es que uno te entusiasmas con el Levante, ¿viste? Que le hace partido al Real Madrid, le hace partido al Barcelona, le hace al Atlético de Bilbao y después pierde con el Celta aquí en casa. Con la reaparición de Diop y Simao otra vez. Es un equipo... Volvió a ser el equipo, el de gala, digamos. Es que es un equipo que ya no te engancha involuntariamente, te engancha ya voluntariamente, porque sabes que dice, no, yo, mira, tengo ganas de ir a ver al Levante porque voy a ver algo diferente, que voy a ver a un equipo aguerrido, voy a ver a un equipo que estos ganen, pierdan, empaten, jueguen contra quien jueguen, se van a dejar la vida, y eso te motiva. Ahora, sabiendo de que pueda tener muchas carencias, ¿no? Que pueda tener muchas carencias, pero sabes lo que te va a dar, y eso es muy importante. Eso es lo que arrastra a la gente a seguir al Levante. Porque aparte, el Celta tampoco es el Celta, tú lo has analizado futbolísticamente, es un equipo muy preparado y con las ideas muy claras. Pero es que venir aquí a jugar al Celta, cuidado, Y aquí tú juegas a lo que te deja el Levante, y si te deja. Ahí está, a eso quería llegar yo, del cambio, no pasa un equipo ofensivo a ser defensivo, ni defensivo a ofensivo, no pasa. Esto es así, el campeonato del Levante es mantener la categoría, pero como digo yo, te va entusiasmando. ¿Sabés que jugó bien el Levante? Jugó a lo que ellos nos tienen acostumbrados, como tú dices, a defender, rocoso, aprovechar el error. Sí, aguerridos. Aquí trató de jugar bien, porque tenían enfrente un equipo que también te deja jugar bien. Que ellos tratan de, cuando tienen la pelota, de cuidarla. Y el Levante trató de jugar bien. Y no aprovechó quizás las 2 oportunidades que antes las aprovechaba. O sea, no tuvo la suerte necesaria que tuvo en otros partidos. Eso es para redondearla, ¿no? Porque errar, el gol que erró y errar un penalti, hacer una tarde fea, una tarde mala de un delantero, ¿no? Entonces ahí se escapan los puntos del Levante, pero mérito al Celta, ¿no? Mérito al Celta, de un equipo joven, un equipo que tiene buenos jugadores, que se basa en el portero, muy buen portero, y que tiene un técnico que le gusta que jueguen bien al fútbol. Muy atrevido. Yo creo que podemos catalogarlo este partido, o por lo menos el resultado, dejarlo como que, bueno, pues que partidos de estos, por desgracia, te tienen que aparecer durante todo el campeonato. Entonces, pues bueno, un mínimo traspiés o un resbalón
no hacen Yo creo que no tiene que empañar para nada la campaña que está haciendo el Levante, porque es de chapó. Yo creo que más a los equipos que no se les puede pedir más, no se les puede pedir más. No se les debe pedir más. No, y recién decías que faltan 10 partidos, son 30 puntos, pero ellos tienen un campeonato que ahora realmente comienza. El Elche jugó con el Betis. Bueno, venía de ganar el Clásico, venía de clasificar casi prácticamente a los cuartos de finales de la Europa League, el Betis, que está hilvanando un par de resultados importantes, que tienen el sueño, tienen la fuerza necesaria para tratar de salvarse. Es que el que más difícil la tiene. Pero una cosa muy importante, que el Elche volvió a ser el Elche que pregonamos aquí, del buen juego, del trato bien de la pelota, con jugadores individuales muy buenos, muy buenos. Otra vez resaltó Carles Gil. Y no han perdido. Y siguen sumando. Siguen sumando, tranquilitos. No se habla de ellos para nada. Ni están con los mejores, ni están con los peores. Ellos están ahí tranquilitos. Van a la caza y captura de su objetivo, que es mantenerse. Es verdad. No, y aparte este partido... aparte hay una ocasión, yo no sé si la verías, pero casi al final del partido una jugada que reclaman penalti a favor del Elche. Sí, a favor del Elche. Es que es difícil ahí. Es difícil. Hay que tener un par de ideas bien claras para cobrar un penalti en un partido como ese, que de campeonato. Ese partido de campeonato por no descender. Imagínate que, no sé, iban 92 minutos, creo, ya habían cumplido hasta el minuto reglamentario. Pero volvió a ser el Elche que nosotros queremos. En el tercer bloque vamos a seguir hablando un poquito del Elche y vamos a hablar del Villarreal, ¿no? Así que no se vayan, los esperamos.